Quiero compartir con usted mi opinión y también el conocimiento de las elecciones. Hemos hablado en programas pasados de cómo se elige el presidente, de por qué se dan las segundas rondas electorales. Y les he hecho hincapié en los últimos 2 programas sobre la importancia que usted cree que no tiene el abstenerse de ir a votar, o la importancia que tiene cuando usted vota en nulo o cuando usted vota en blanco, porque esos votos no son contemplados dentro de los votos válidos. Entonces, el umbral del 40% que se requiere del total de la gente que votó, que es muy diferente, si lo tuviéramos que calcular sobre el 40% del total del padrón, que incluye abstencionismo y todos los votos emitidos. Vean qué interesante este ejercicio para que usted se dé cuenta la importancia de ir a votar y la importancia de cuando el abstencionismo es muy grande, cómo le facilitamos a alguien ganar una elección. Recordemos que en el 2002, don Abel Pacheco estuvo cerca del umbral del 40% de los votos válidos. Él logró del total del padrón, que es una diferencia que quiero que tenga siempre en mente, del total del padrón de todos los que pueden votar, don Abel logró un 26%. Y eso se le transformó en un 38.6% de los votos válidos. Pero vea qué interesante. 4 años después, del total del padrón electoral, el presidente Óscar Arias logra un 26% de los votos del total del padrón electoral. Y esto era el 40.9% que lo hace presidente en primera ronda. Qué extraño, ¿verdad? Dice usted. Los dos tuvieron un 26% del total del padrón. Pero resulta que en el caso de don Óscar se les transformó en un 40.9 y en el caso de don Abel en un 38.6. ¿Sabe quién ayudó a don Óscar Arias a ganar en el año 2006 y no ir a una segunda ronda electoral? Los que se abstuvieron de votar. Recuerde que veníamos del tema de los problemas de los expresidentes y eso promovió un abstencionismo de un 34.8%, mientras que en la de don Abel había estado en 31.2%. Esa diferencia de más de 3 puntos, de 3.6, hizo que el umbral del 40% lo pudiera alcanzar don Óscar Arias con un porcentaje igual que el de don Abel, de los votos del total del padrón electoral, que no le ayudaron a llegar al 40% de los votos válidos. Fue muy diferente en el 2014. En el 2014, el presidente Luis Guillermo Solís apenas logró del total de los votos del padrón electoral un 20 y pico %, que se le transformaba de los votos válidos, que ya hemos hablado varias veces de los votos válidos, que no incluyen ni los nulos ni los blancos, y que es la referencia que se hace para sacar también el abstencionismo. Apenas le alcanzó para un 30.65. Y en aquella ocasión, el candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya, tuvo un poquito menos. Ambos quedaron muy similares y fueron a una segunda ronda electoral. Y después vino aquella fea imagen del retiro del candidato de Liberación Nacional que golpeó tanto a nuestro sistema y a la democracia en general. Pero ¿qué es lo que le quiero plantear con esta idea? Vean ustedes cómo una ronda electoral se puede dar porque hay una partición mayúscula del voto en diferentes partidos, que fue lo que pasó, porque acuérdense que el Frente Amplio, el Movimiento Libertario y la misma unidad tuvo una cantidad sustancial del voto para presidente, que no le permitió ni a Luis Guillermo Solís ni a Johnny Araya en Liberación Nacional en primera ronda electoral haber triunfado y tuvieron que ir a una segunda. Pero en este otro caso, el abstencionismo le ayudó al presidente Óscar Arias a ganar las elecciones prácticamente con el mismo porcentaje de votos del total del padrón que tuvo don Abel Pacheco. La diferencia, ¿quién la marcó? El abstencionismo. Así que votar es importante. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en el aire. Lo chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Finalizando 10º ciclo, doctora.
Vamos, gente, vamos, hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En días pasados hemos visto, en programas pasados, a todos los precandidatos que participaron en convenciones. Vendrá el momento de ver de nuevo a los candidatos ya electos, pero previamente creo que es importante que usted empiece a conocer cuáles son los temas que deberían estar escuchándose y deberían estar discutiéndose entre los candidatos a la presidencia de la República. Y por eso vamos a empezar el día de hoy con el tema de la economía para que usted se empape de qué es lo que está pasando en nuestra economía y cómo están nuestras finanzas. Para eso he invitado a dos reconocidos economistas, a Luis Loría y a Manuel Zúñiga, quienes nos estarán acompañando durante el día de hoy. A ambos, bienvenidos a Noche Sin Tregua. Muchísimas gracias. Les invito a que brindemos por nosotros, por el televidente, por el país. Salud. Salud. Estimados Luis y Manuel, no es coincidencia que el primer programa que vaya a hacer en relación a los 10, 12 temas importantes que se deben discutir en el país sea el tema de la economía. Sin cacao no hay chocolate. Entonces creo que es determinante que empecemos a hablar primero de este tema para después también con los elementos que ustedes nos dan, los televidentes puedan darse cuenta de si lo que nos plantean los candidatos tiene validez o no tiene validez. ¿Cuál es la situación actual de la economía o de las finanzas nacionales? Luis. Bueno, es una situación precaria, ¿verdad? La situación fiscal es deficitaria, no es deficitaria por acciones que se puedan atribuir exclusivamente a este gobierno, ¿verdad? Es un problema que viene creciendo, la diferencia entre ingresos y gastos se ha ampliado desde la segunda mitad del segundo gobierno de Oscar Arias, siguió creciendo en el gobierno de Laura Chinchilla y ha continuado su deterioro en la administración actual. Es una situación que definitivamente preocupa, ¿verdad? Existe consenso
en que es necesario una consolidación fiscal, ¿verdad? Cerrar esa brecha, pero no existe acuerdo alguno en cuanto a cuáles son las medidas que se deben tomar para cerrar esa brecha. Si son medidas por el lado de los ingresos, subiendo impuestos, por ejemplo, o si son medidas por el lado de los gastos, recortando gasto innecesario, poniendo en orden el empleo público, recortando transferencias. Entonces yo creo que esa es un poco la discusión grande, ¿verdad?, que se tiene que dar y que es necesaria alrededor de las finanzas públicas. Pero históricamente, ahora y en tiempos pasados, nuestro presupuesto siempre ha sido deficitario. Siempre se le plantea a la Asamblea Legislativa un presupuesto para cubrir los gastos de gobierno, los gastos del Estado, para inversiones, y siempre después, Manuel, hay que ir a buscar el dinero porque nos falta el 40%, el 50%, un porcentaje siempre grande de recursos para poder cubrir esos presupuestos anuales. Muy bien, don Claudio, gracias por la invitación, don Luis y estimados televidentes. Quisiera tal vez primero aportar un elemento de orden didáctico. Ahora que estamos en la reflexión de qué es lo que el elector más o menos estaría dispuesto a esperar o qué le podría solicitar a los candidatos a la presidencia, a mí me parece que el tema económico debería responder a una cierta estructura. Es decir, nosotros como electores deberíamos de esperar un qué, un cómo y un para quién. O sea, nosotros como electores deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las necesidades que este candidato está planteando? Un cómo es cómo estaría este candidato intentando resolverlas o planteando resolverlas. Y el para quién, bueno, ¿para qué sector de la población? Si para todos, si para un sector en específico, o sea, ¿para quién? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que didácticamente es saludable que nosotros como que introduzcamos excelente esa forma como de aproximarnos a las eventuales propuestas de los candidatos. Volviendo a la pregunta suya, sí, efectivamente nosotros siempre hemos tenido esa constante de que resulta ser que lo presupuestado siempre normalmente no llega a alcanzar. Eso básicamente me parece por varias razones, pero una primordial, porque de alguna manera Costa Rica ha venido montado en toda una herencia, en toda una tradición del estado del bienestar. Y eso no ha sido gratis. Es decir, Costa Rica se ha venido multiplicando en derechos, se ha venido multiplicando en política social, se ha venido multiplicando en obras, sobre todo en la parte de educación, en la parte de programas contra la pobreza, de ayudas a sectores un poco más vulnerables o más vulnerabilizados, y entonces eso finalmente hace que se requieran más recursos. Entonces, ahí el tema es que de alguna manera los recursos siempre son financiados con la actividad económica, pero normalmente si nosotros vamos cargando de obligaciones al Estado, tal y como ha venido ocurriendo históricamente, y si los impuestos no alcanzan, pues entonces vamos a tener que estar permanentemente recurriendo al endeudamiento público. Pero en ese marco, de ese panorama gris que ustedes nos plantean sobre las finanzas nacionales, los candidatos en una época electoral están obligados a ofrecerle a la gente, o por lo menos la gente espera que les ofrezcan grandes cambios, desde un metro, aunque no haya dinero para hacerlo, o decirle al ciudadano de que se van a hacer tantos empleos, que ahora fuera de micrófonos lo hablábamos Luis y yo, de que como que fuera con varita mágica que se crean los empleos. Bueno, ¿cuáles elementos debería tener un ciudadano preocupado y responsable a la hora de oír los discursos de los candidatos para saber si lo que está proponiendo es real y si realmente le está entrando al tema de las grandes falencias, de esos cánceres que están carcomiendo a nuestra economía, para no permitirle una inversión social, una inversión en infraestructura y más? Yo creo que una pregunta muy válida, ¿verdad?, que se debe hacer a los candidatos cada vez que se escucha una propuesta de esas que suenan demasiado bien para hacer realidad, es, bueno, ¿cuál es el costo, verdad? ¿Cuál es el costo exactamente? Y cómo piensa financiarlo, ¿verdad? Uno, cuando revisa planes de gobierno, dice, no, es que vamos a hacer esto, vamos a apoyar a los empresarios, a las microempresas, vamos a fortalecer las comunidades, los municipios, etcétera, pero bueno, nadie dice dónde va a salir la plata. Y sobre todo son preguntas críticas, ¿verdad? Eso de cuánto cuesta y cómo lo voy a financiar en momentos en que ya sabemos que de entrada estamos manejando un déficit, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, aunque no se quiera entrar a las soluciones de recorte de gasto o para liberar gasto y asignarlo en
en otras cosas que pueden ser más prioritarias porque efectivamente se gasta mal el dinero, ¿verdad? Está ese espacio de gastar mejor los recursos. Yo creo que hay que hacer el ejercicio ciudadano de preguntarle a los candidatos, bueno, y esta propuesta cuánto cuesta, y sumemos todas sus propuestas. Bueno, de cuánto estamos hablando, si realmente se llegara a ejecutar su plan de gobierno, y a quién le va a sacar esa plata, ¿verdad? Porque no, bueno, pero no está claro, ¿verdad? Sí, en ese mismo marco vos decías, y ahora le pregunto a Manuel, vos decías las dificultades que hay, de dónde iba a venir el dinero, si vamos a tener más impuestos o si se va a hacer otra actividad para reactivar nuestra economía. Y pareciera que el tema de los impuestos siempre toca con pared y que el candidato o el presidente electo va a tener que agenciárselas con lo que tenemos, con los instrumentos que tiene. Bueno, de esa perspectiva, entonces uno podría decir lo que le queda a un presidente en el 2018-2022 es promover un crecimiento, porque bajo ese crecimiento, con los impuestos actuales, tal vez pueda recaudar más fondos, pero suena fácil y suena sencillo decirlo, pero ¿cómo podría yo vislumbrar en un candidato que realmente le está apostando a un crecimiento y no a impuestos? Bueno, ahí volvemos a lo que inicialmente estaba apuntando, el qué, el cómo y el para quién. Si me plantean el cómo, o a mí me plantean lo que usted inicialmente decía, de 1 metro, o sea, el qué, uno como ciudadano debería decir, ok, muy bien, ¿cómo se va a financiar esto? ¿Y de dónde va a salir esto? Entonces, uno normalmente en economía, como cualquier hogar, opera con restricciones. Y cualquier empresa opera con restricciones. Y por ende, entonces, el Estado también opera con restricciones. Es decir, uno debe ajustarse a un presupuesto de las personas, de las familias, de las empresas, del Estado. Entonces, de tal manera que si yo tengo restricciones en el presupuesto, responsablemente el candidato debería de ajustar, digámoslo así, sus eventuales ofertas a ese presupuesto, a esas restricciones que tiene. Entonces uno como ciudadano lo que debería es precisamente exigir, muy bien, esta propuesta, ¿cómo se va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? Porque puede ser muy sencillo llegar y hacer propuestas ofertistas, ¿verdad? Es decir, llegar y ofertar. Y de repente hasta cantos de sirena, que vamos a ofrecer esto, que vamos a lograr el otro, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Pero uno que es lo que observa en Costa Rica, a fin de cuentas, eso, si no viene por el lado de una mayor recaudación, va a tener que venir por más impuestos. Y el tema de los más impuestos pasa por el trámite legislativo. Y ahí es donde entonces todos los gobiernos entran ahí, prácticamente hacen como una pega, o sea, ahí se traba el proceso. Entonces, uno como ciudadano, digámoslo, exigente, ante las propuestas de los candidatos, debería exigir muy bien cómo se va a presupuestar eso que usted está proponiendo, de dónde va a salir, si eso está sujeto o no a restricciones. Y todo aquello que a nosotros como ciudadanos no nos suene a que está sujeto a restricciones o que no nos digan claramente de dónde va a salir, o sea, ponerle el signo de pregunta. Ahí hay dudas serias. Eso es oferta pura, ¿verdad? No debería ser así. Pero en esa misma referencia, en ese mismo marco, Luis, el ciudadano intentará, dentro del marco de lo que se refiere en los medios de comunicación y demás, las prioridades que también que él percibe, el ciudadano va a estar atento a esos cantos de sirena que Manuel nos decía. Y un candidato responsable debería no solamente pensar en ganar las elecciones, sino que debería pensar también en las posibilidades de no desilusionar al ciudadano después con el no poder lograr las metas que les propuso. Se dice que nuestro déficit fiscal es muy alto, ya vemos que en este gobierno no se ha podido solucionar, hablamos del tema del presupuesto, vemos que el crecimiento no es oportuno para sacar a gente de los índices de la pobreza en que se encuentra, sino es con subsidios por medio de programas. Atrévanse, o sea, ustedes, si fuesen ministros de Economía o de Hacienda, ¿qué planteamientos esperarían ustedes de ese liderazgo, de ese que va a presidir el país, para ustedes estar a gusto en esa función que desarrollarían como ministro? ¿Cuál podría ser el planteamiento que ustedes esperarían oír? Bueno, yo creo que existe una diferencia muy importante, ¿verdad?, entre lo que sería un discurso responsable, ¿verdad?, de alguien que realmente quiere poner la casa en orden, de el que probablemente se requiere para ganar las elecciones, ¿verdad? Y ahí es donde repetidamente, ¿verdad?, cada 4 años escuchamos promesas que
que al fin y al cabo no se pueden implementar, ya sea porque no está la plata o porque faltó la voluntad política o porque dijeron una cosa en campaña y llegaron a hacer otra. Pero, digamos, el discurso que el país necesita escuchar, independientemente de quién vaya a ocupar la silla presidencial, es, bueno, tenemos que hablarle primero claro a la gente, ¿verdad? Existe un problema enorme en las finanzas públicas que no ha tenido las consecuencias tan graves que se preveía debido a que ha existido algunos años de bonanza por condiciones internacionales excepcionales que se terminaron, ¿verdad? Precios del petróleo bajos, tasas de interés en los mercados internacionales muy bajas, precios de productos de consumo que Costa Rica utiliza muy bajos, pero eso está desapareciendo y está desapareciendo todo al mismo tiempo. Entonces ahora nos vamos a enfrentar a escenarios realmente complicados donde tasas de interés suben. Eso puede dificultar el acceso al crédito para el sector productivo, puede golpear el empleo, y eso yo creo que lo vamos a estar viendo en los próximos meses, ¿verdad? Entonces, o sea, si uno es alguien responsable, tiene que decirle a la gente, vea, esta es la realidad, y con esto no podemos seguir, porque después, entre más progresa esto, el ajuste va a ser más fuerte. Incluso, digamos, salí preocupado ayer de una actividad con algunos colegas de la Academia de Centroamérica que decían, bueno, como vemos que no existe ambiente para solucionar el problema fiscal, que es donde está el problema, entonces puede ser hora de que el Banco Central se eche el ajuste al hombro, y eso no es otra cosa que disparar la inflación y devaluar. Eso es empobrecer a la gente. Entonces, o sea, a mí realmente me preocupa que por no hablarle claro a la gente, después les pasen la factura por otro lado. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en la aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Finalizando 10º ciclo, doctora. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, la superestación.
Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hay algo importante que nosotros debemos compartir con los ciudadanos en este contexto electoral. Me parece que es sumamente importante. En estos días, el Fondo Monetario Internacional liberó el informe sobre Costa Rica y ahí se presentan varias cosas importantes que llaman la atención. Una de ellas es que de aquí, o sea, en 2017 al 2022, los próximos 2 años vamos a estar creciendo un 4%. Pero después de aquí, del 2019 al 2022, vamos a estar creciendo a un 3,8% hasta el 2022. Es decir, en ese lapso de tiempo vamos a estar creciendo de un 4 y vamos a llegar a crecer un 3,9, un 3,8. Eso quiere decir que entonces la economía va a empezar, por estas estimaciones, es probable que vaya a crecer menos o a presentar una cierta desaceleración. El problema es que Costa Rica, el aparato de impuestos o la recaudación de impuestos depende del ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, entonces nosotros no podemos esperar que los impuestos, la recaudación tienda a mejorar por el lado del crecimiento estrictamente económico, porque precisamente las estimaciones es a que vamos a crecer menos en los próximos 6, 7 años. Entonces, de nuevo, nosotros como costarricenses, como electores, debemos responsablemente exigir una mayor calidad del gasto público, porque entendiendo que la recaudación viene de la mano con el desempeño de la economía, y si en los próximos 6 años, 7 años, ese crecimiento de la economía va a ser menor, quiere decir que entonces las restricciones se nos van a plantar más duro. O sea, vamos a tener más restricciones a la hora de disponer recursos. Hace algunos programas atrás, bastantes programas atrás, recuerdo a Pablo Sauma planteando el tema, hablando del tema de la pobreza, que decía que era imposible disminuir la pobreza si no tenemos un crecimiento de un 7% por lo menos. Lo que vos nos estás planteando, que está leyendo el Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento de 4%, prácticamente al segundo año del gobernante que viene, exactamente, y después disminuyendo al 3.8, es un panorama que, sumado a lo que Luis nos decía ahora, de un cambio de situación a nivel internacional que ha sido muy beneficioso para que nosotros sigamos siendo irresponsables y no haciendo nada a lo interno y no sintiendo las consecuencias de una crisis económica que ha sido dura, nos pone el panorama, Luis, bastante complicado. Bueno, ¿qué podríamos hacer? O sea, eso que dice el Fondo Monetario, que nos cuenta Manuel, es así como fírmelo, no hay nada que hacer, o tendríamos que tener una reacción de aquí a esa disminución del crecimiento, una reacción inmediata, y en dónde tenemos que tener esa reacción. Sí, yo creo que si es posible, aparte de hablarle claro a la gente de cuál es la situación, ¿verdad? Que hay, el hacer un planteamiento concreto, ¿verdad? Con algunas medidas que realmente tengan impacto, ¿verdad? Entonces, yo diría, número 1, se requiere una ley de responsabilidad fiscal, pero una ley de responsabilidad fiscal seria, ¿verdad? Que tenga reglas para limitar el crecimiento anual del gasto público. Pero esa ley puede llevarse todo el otro gobierno, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, estamos hablando de propuestas, ¿verdad? Que, o sea, queremos arreglar el problema. Yo creo que el camino sería de una ley de responsabilidad fiscal, poner límite al crecimiento del gasto, límite al endeudamiento Los dos público. han hablado de endeudamiento público y de límite al crecimiento. ¿En qué áreas podría manosear el presidente del 2018-2022 para disminuir ese gasto que se hace en el Estado? Yo creo que, digamos, sin necesidad de leyes, porque las leyes nos llevarían, o sea, esas medidas de leyes que vos planteas sí son necesarias, pero son de mediano plazo. Pero el que arrancando el presidente en el 2018, en mayo del 2018, no va a tener esas leyes. Entonces, ¿qué medidas debería tomar o a dónde debería restringir los gastos? Bueno, a mí me parece, digamos, en mi opinión, me gustaría ver lo que opina Manuel, es imposible, desde mi perspectiva, limitar significativamente el gasto si no se pasa por la Asamblea Legislativa.
porque las bolsas grandes, ¿verdad? Donde se está perdiendo la plata, tienen que ver con transferencias del Estado, tienen que ver con pensiones, tienen que ver con empleo público, y todo eso, digamos, para meterle tijera en serio, se requieren reformas legales. Lo mismo, digamos, si se quieren poner estas restricciones que garanticen el orden en el gasto, digamos, una ley de responsabilidad fiscal fuerte, para garantizar que más allá de que después de que se recorte el gasto, que no se va a volver a disparar más adelante. Entonces, hay otras cosas que se pueden hacer para promover el crecimiento. ¿Y qué podría hacer el Ejecutivo? Digamos, está bien, esas leyes, porque lo que me estás planteando es interesante que lo oiga bien nuestro televidente, Manuel, porque estamos diciendo entonces que si eso es indispensable, y quiero oír tu posición en relación a eso, estamos diciendo también que quien vaya a gobernar va a requerir no solamente una fracción importante legislativa, sino que además va a tener que contar con el necesario apoyo de otras fracciones para lograr esas leyes que nos habla Luis, que son indispensables. Pero voy a retomar un elemento importante. A mí me parece que estos eventuales programas de gobierno, nosotros como ciudadanos deberíamos de verlos también con un lente en donde más o menos tengamos la capacidad de detectar lo siguiente. Por ejemplo, en orden de prioridad, ¿qué están proponiendo los candidatos, por ejemplo, en materia de política fiscal? ¿Qué están proponiendo en materia de política comercial? ¿Qué están proponiendo en materia de política social? ¿Y qué están proponiendo en materia de política monetaria? En orden de importancia. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, cité de tercero la política social. Y alguien podría decir, bueno, qué raro, ¿verdad? Ya salen ahí con el enfoque economicista y no sé qué, nos están poniendo en la parte social en tercer lugar de prelación. No, perdón. Es porque lo social hay que financiarlo. Eso es realmente importante, pero ¿para qué lo quiero yo poner de primero si no lo tengo desfinanciado? Yo ocupo ponerlo en un lugar en donde yo sé que los recursos van a estar, de tal manera que si yo empiezo entonces en ese orden de prioridad a atender la parte fiscal... Bueno, por eso estamos en este programa primero que los que vengan. Por eso, entonces en la parte fiscal, si yo sé cómo voy a arreglar los ingresos del Estado, los gastos del Estado, cómo voy a equilibrar las finanzas, yo puedo entonces disponer de recursos para llegar y financiar la política social, pero la política social primero, sin decirles a los electores cómo lo voy a hacer, no, perdón, eso es una irresponsabilidad. A mí me parece que de nuevo nosotros como electores deberíamos entonces de hacer esa lectura y pues en mi opinión, ¿verdad?, modestísima, pues resultaría ser que la política social sería lo tercero, pero no porque sea lo importante o sea lo tercero en importancia, no, es porque la política social requiere financiamiento. Si yo tengo claro lo que vamos a hacer en materia fiscal, yo puedo llegar y entonces financiar la parte social. Retomando su pregunta, ¿de qué medidas se podría uno... que sean solo del Ejecutivo. Sí, del Ejecutivo, sin pensar en aprobación de haciendo las otras que son a mediano plazo, pero las que puede hacer el presidente ahí lo que haría totalmente en sus manos. Sí, ahí yo lo que haría es revisar, por ejemplo, toda la parte de política social. Ahí nosotros, Costa Rica está presupuestando unos 500.000 millones de colones al año. Y hay programas, pero me parece que hay programas ahí que podrían fundirse, ¿verdad? Recordemos que por cada colón que digamos que dispara un programa de esos, 0.15 es lo que le llega al beneficiario. Y 0.85 se nos queda en la parte administrativa. Entonces, eso hay que entrarlo a resolver. A mí me parece que ahí nosotros tenemos una fuga, ¿verdad? Tenemos un drenaje de recursos que hay que resolverlo. Eso sin pasar por el tema, ¿verdad?, de la Asamblea. Entonces, a mí me parece que deberíamos, o los candidatos deberían de dirigir algunas propuestas en torno a ver cómo revisar ese gasto social, y no es, digamos, de alguna forma como cortándolo o disminuyéndolo, es sencillamente revisando. De repente puede haber algún programa, claro, un tema de eficiencia, exactamente. Por eso iba a decir, ahí uno podría encontrar que dos objetivos que uno los encuentra, por ejemplo, 2 o 3 objetivos que uno los encuentra en 3 programas diferentes, y uno lo podría unificar, ¿verdad?, y hacerlo en uno solo. Entonces a mí me parece que esa revisión vale la pena. Recordemos que también ya hay estudios previos que han determinado que nosotros en materia social no hemos escatimado, y eso es de celebrar, pero tenemos unos 40, 45 programas
pero no están coordinados la mayoría de ellos entre sí. Entonces hace falta esa coordinación, que se hablen, que se comuniquen para hacer y lograr una mayor eficiencia. Pero en ese mismo marco, Luis, un tema que es sustancial para disminuir la pobreza, para reactivar la economía, para producir crecimiento, es el empleo. Y tenemos prácticamente desde los años 90 la misma cantidad de desempleo en el país, de alrededor de un 10%, que en ocasiones disminuye porque hay gente que deja de buscar trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos ese porcentaje, que se dice que es uno de los más altos de América Latina, solo superado por Venezuela, el desempleo que tenemos. Bueno, ¿cómo podés vos motivar ese crecimiento del empleo que yo en broma decía que ahorita empieza la pizarra como en Teletón, ¿verdad? Los candidatos diciendo, yo ofrezco 250,000 empleos nuevos, y el otro dice, yo 300, y el otro 400, hasta que aparece uno que se lo lleva todo y dice, yo ofrezco 500,000, pero vos lo decías muy bien, claro, fuera del micrófono, eso no es de varita mágica. Sí, sí. No, los empleos no se crean por decreto, ¿verdad? No es el presidente que llegue y dice, hágase el empleo, así no funciona. Depende, bueno, el empleo sano, ¿verdad? Porque en otras administraciones hemos tenido aquellos que disparan el empleo en el sector público, ¿verdad? Que ese sí... Lo que pasó en la caja, hacía referencia a vos, en la administración 2006, en la caja, o contratación de maestros, médicos, etcétera, ¿verdad? Eso sí lo pueden hacer, pero el crecimiento sano de la economía, ¿verdad?, es el que tiene lugar en el sector productivo, y ese crecimiento no se va a dar si no existen las condiciones para que las empresas nazcan, crezcan y se desarrollen. Entonces, si queremos llegar a crear más empleos, hay varias alternativas, ¿verdad? Algunas que se han venido trabajando hace algunos años tienen que ver con simplificación de trámites, facilitar la creación de empresas, mejorar el acceso al crédito. Ahí hay algunos avances, pero todavía es muy poco, ¿verdad? Hay muchos costos, ¿verdad? El costo de emprender y también de emprender formalmente, ¿verdad? De estar en la caja, de estar en tributación, a veces hace que pequeños emprendimientos mueran durante los primeros años. Entonces hay algunos proyectos de ley que buscan flexibilizar, ¿verdad? Pagos a la caja o pagos a tributación durante los primeros años. Hay otros tipos de problemas que son más estructurales, ¿verdad?, que tienen que ver que mucho de la población que se encuentra desempleada actualmente tiene niveles de escolaridad muy bajos, ¿verdad? No terminaron en su mayoría la secundaria, y entonces eso les limita las posibilidades de encontrar trabajos formales bien remunerados, e incluso las posibilidades de emprender, ¿verdad? Entonces existe una gran deuda gente con medio tiempo del Estado, ¿verdad? Con toda una población, ¿verdad?, que es una población numerosa, cerca de 900,000 personas. Hablábamos ayer en un programa que tratábamos el tema de informalidad en el empleo. De una fuerza laboral que anda en 2 millones y pico, ¿verdad? O sea, estamos hablando que la informalidad casi es un 50%, un poquito menos. El porcentaje es 43%, ¿verdad?, en empleo informal, lo cual es realmente un empujón, y esa gente podría caer en la pobreza y subir esos índices que tenemos hoy en día. Muchos de esos están en pobreza, ¿verdad? Entonces, muchos de esos no reciben salario mínimo, muchos de esos no tienen cobertura de seguridad social. Entonces, también hay otras medidas, ¿verdad?, que no se han ensayado. Por ejemplo, en algunos países se habla no de subir impuestos, ¿verdad?, sino de reducir impuestos sobre la renta corporativo, para que las empresas tengan más dinero disponible para invertir y generar más empleos, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Pero en general, ¿verdad?, yo creo que todo lo que ayude a reducir incertidumbres, ¿verdad? Aquí existen muchas incertidumbres rodeando, bueno, si me van a cobrar más impuestos, qué va a pasar con el tipo de cambio, bueno, si me van a aumentar ahora las contribuciones al IBM, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso genera ruido, ¿verdad? Bueno, las tasas de interés que van para arriba, por supuesto, que hacen más difícil, ¿verdad?, que quienes pueden emprender o hacer crecer sus negocios para generar empleos productivos
estén dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. ¿Tu posición sobre el empleo? Sí, a mí me parece ahí que vuelvo a la estructura inicial, a lo que había planteado inicialmente. Dije que la política fiscal de primero. ¿Por qué? Porque entendamos que cuando el Estado ocupa recursos, una de sus fuentes de financiamiento es solicitarlas en el mercado local. Si el Estado va a financiarse en el mercado local, lo que hace es que llega y toma un poco de recursos, un poco de colones, deja menos colones en la economía, con el agravante de que los colones que quedan en la economía quedan más caros. O sea, las tasas de interés suben. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si nosotros seguimos sin resolver el tema fiscal, entonces va a haber una presión permanente a seguirse financiando localmente. Entonces, eso va a generar una presión relativamente tendencial al alza en las tasas de interés. Vean ustedes que en las últimas... Pero ese crecimiento que vos decías antes, que nos advierte el Fondo Monetario Internacional que va a disminuir, va a hacer que muchos en ejercicio del poder o como candidatos, la propuesta va a ser más impuestos. Sí, correcto, probablemente. Pero entonces el tema es, bueno, más impuestos, pero ¿qué habilidad van a tener entonces desde el punto de vista político para pasarlo por la Asamblea? Eso es otro tema. Y es más, contrae la economía, tal y como lo planteaba antes. Exactamente, entonces lo que estaba diciendo es que... esto, ¿eh? No, lo que pasa es que la economía, por eso es apasionante, porque es una serie de interrelaciones y no acaban. Entonces, estaba diciendo que en la medida en que el Estado o el gobierno se financia en el mercado local, va a presionar a que las tasas de interés sigan subiendo. Lo que les iba a comentar es que nosotros hemos estado observando en las últimas 3 semanas un rally de tasas de interés. O sea, la tasa de interés arrancamos este año en 4.45, ¿verdad? Ya vamos para estamos en 5.70, ¿verdad? Y en la tasa de política monetaria arrancamos el año en 1.75 y ahora estamos en 4.50, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
ahí lo que vamos a estar viendo es una presión permanente hacia el alza en las tasas de interés, y entonces, ¿qué es lo que va a implicar? Bueno, un desincentivo a la inversión privada. ¿Y qué va a pasar con un desincentivo a la inversión privada? Pues entonces mis proyectos de inversión, si yo los veo aplazados, pues entonces igualmente voy a aplazar mis capacidades o mis planes de contratación. Entonces, si eso uno lo multiplica a nivel de la economía nacional, pues entonces va a tener de alguna manera un frenazo en el crecimiento, ¿verdad?, de las mayores contrataciones. Además, recordemos que nosotros ya tenemos unos 3, 4 años de estarnos moviendo de ese 9 a ese 10% de desempleo. Y últimamente entramos nosotros con este gobierno en 9,5 y ahorita andamos en 9,1. O sea, nos andamos moviendo a puras décimas. Si bien la tendencia es a la baja, pues qué bueno, ojalá siga así. Pero en todo caso a puras décimas. Pareciera que no hemos sido todavía contundentes a la hora de reducir, ¿verdad?, con un buen golpe. Y hay peligro de que, porque hemos estado hablando de generar más empleo, pero habrá peligro de que disminuya y que aumente el desempleo. Les pregunto, porque si no hay crecimiento, si a alguien se le ocurre generar más impuestos, pues todo eso contrae y pudiera ser que estemos en un espacio también donde ese desempleo que nosotros estamos pensando en disminuirlo más bien aumente. Sí. Yo creo que la amenaza es clarísima, ¿verdad? Ya se empieza a ver por los incrementos en las tasas de interés un deterioro en las carteras de crédito de los bancos, ¿verdad? Y empresas, bueno, que se ven en problemas para pagar, pueden tomar decisiones de recortar el empleo, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que, yo diría, no es un fenómeno que se esté dando tal vez en este momento, pero hay que monitorearlo muy, muy de cerca, ¿verdad? Sobre todo si se siguen incrementando las tasas de interés y todo apunta a que así va a ser. Ahora, los candidatos nos van a estar diciendo que no, estoy seguro, les apuesto lo que quieran, una buena botella de vino, lo que quieran, que nos van a decir que ninguno va a aumentar impuestos y que lo que van a hacer es una mejor recaudación de los impuestos porque hay un 8%, 9% de evasión fiscal. ¿Qué tan cierto es eso de esa evasión y qué capacidad, si es que la existiera, tiene nuestra Hacienda para mejorar la recaudación? Bueno, hay varios temas. Esperemos ahí que los candidatos no lo oigan a usted, don Claudio. Pero mire, le cuento esto. Por ejemplo, en materia de evasión y elusión, más o menos un 7% es respecto al PIB, es lo que se pierde por esos dos rubros. Ahora, seamos claros, siempre va a haber elusión y siempre va a haber evasión, pero digamos que propongámonos una meta o que los candidatos vengan y digan, bueno, no, vamos a bajar esto de un 7 a un 4 o a un 3. ¿Con qué medidas? Con estas tales y cuales. Bueno, un poco convincente, digamos. Entonces uno podría ver que por ahí podría uno rescatar unos 3 puntos. Eso me parece bien. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema del gasto tributario. O sea, es todo lo que el Estado deja de percibir por exenciones. Bueno, entonces habría que hacer un esfuerzo de revisión, ¿verdad?, de todas esas exenciones, a ver cuáles se podrían estar ya levantando, ¿verdad?, y de repente cuáles se podrían estar extendiendo. Entonces, y esas exenciones también vienen representando un 7% del Producto Interno Bruto. Igual, digamos que rescatemos de ahí unos 2 o 3 puntos porcentuales. Entonces, a mí me parece que no es ni desapareciendo el gasto tributario, ¿verdad?, ni tampoco la evasión y la elusión. Ninguno de esos se va a poder eliminar del todo. En eso seamos claros, pero sí esperar, digamos, esfuerzos importantes de manera que se pueda el Estado allegar un poco más de recursos que le permita gestionar mejor su operación, ¿verdad? Luis, ¿sobre eso mismo? Sí, yo creo que sería un poco menos optimista en cuanto a cuánto efectivamente, digamos, se puede recuperar por el lado de esto de evasión y elusión, o el lado del gasto tributario, de las exenciones. Me parece que en otros momentos, digamos, que se ha discutido el tema de recortar exenciones o limitarlas, se entra también a la discusión de un tema que es igualmente importante para la inversión, que es el tema de seguridad jurídica, ¿verdad? O sea, si empiezo a tocar la gente dice, bueno, no, es que paguen impuestos las zonas francas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí usted me atrajo a este país y yo estoy generando estos empleos porque usted me dijo que eran estas condiciones, y no, pues me voy a un país vecino o lejano que
que sí me cumpla su palabra y me dé lo que me dijo que me iba a dar. Entonces, bueno, por supuesto que esas no son las únicas exenciones y hay algunas que se pueden entrar a revisar. Pero yo no creo digamos, que sumando esas dos bolsas de posibilidades en el corto plazo, ¿verdad? Porque también bueno, hay que hacer, probablemente implican reformas, ¿verdad? Que uno no va a empezar a ver la recaudación en el corto plazo. Yo creo que tal vez siendo incluso tal vez optimista en un periodo de 4 años, yo creo que se podrán recuperar un par de puntos del PIB. O sea, me parece difícil por la experiencia histórica, ¿verdad? que hemos tenido a la hora de tratar de cobrar mejor los impuestos, que ese esfuerzo por el lado de la recaudación rinda todo lo que uno le gustaría, ¿verdad? Por supuesto que por los dos lados estoy de acuerdo en que son deseables, ¿verdad? En la dirección de las reformas. Lo que no sería tan optimistas en cuánto se puede recoger de ahí. Yo creo que yo le apostaría más, ¿verdad? Aunque reconozco la dificultad política, ¿verdad? De pasar algo así por el Congreso, de apostar por recorte de gasto público innecesario, ¿verdad? Parte de eso también pasa por reforma del Estado, ¿verdad? Instituciones que están consumiendo recursos y que han perdido su razón de ser, también programas sociales que están gastando mal el dinero. Ahí estoy de acuerdo en que probablemente la solución no es recortarlo, sino buscar una mejor asignación. Claro. Pero yo creo que no es solo lo que decías de que tienen que hablar de más impuestos. O sea, yo todavía estoy convencido de que el presupuesto, el crecimiento que tuvo fue irresponsable y que el problema que tenemos todavía es uno de gasto público más que de ingreso. El próximo presupuesto, el presidente que entre en el 2018, el presupuesto con que va a ejecutar durante el 2018 va a ser el presupuesto que le deja aprobado en el 2017 Luis Guillermo Solís. Se controlarán el gobierno de Guillermo Solís para restringir ese presupuesto, ya como se va, no querrá castigar a nadie, a ningún sector, y tal vez los otros partidos, pensando en que van a ganar las elecciones, se prestan a ese juego. ¿Cómo ven eso en un minuto cada uno? Bueno, me parece que ahí, mire, el tema del gasto público tiene un componente que es inercial, o sea, él va a ir creciendo por naturaleza. Entonces, si a mí me plantean el escenario sin conocer cuál es el gobierno, si ya un gobierno está de salida, ¿verdad? Pues a mí me parece que el gasto del próximo presupuesto va a ser expansivo. O sea, eso a mí, por ejemplo, pensando en voz alta, ¿verdad? Pues eso va a ser así, va a ser expansivo. O sea, ahí vamos a tener igual el tema de las contrataciones, el tema salarial. Por ejemplo, hay un tema importantísimo que no se va a poder dejar de presupuestar, y es que ya vienen vencimientos de deuda. Entonces ya no solo son el tema de intereses, sino que son el tema de amortizaciones, ¿verdad? Entonces de eso vendrá para el otro año una porción de esa deuda, y así que habrá que presupuestarlo. De mi parte, yo lo que esperaría es un presupuesto expansivo para el 2018. Luis. Sí, es interesante, me acuerdo, no lo he vuelto a publicar últimamente, pero el Financiero sacaba un grafiquito que era muy bonito del gobierno más gastón. Entonces uno veía que cada gobierno era más gastón que el anterior. Y eso no cambia, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, o sea, si uno, nuevamente, de forma responsable, mi voluntad al menos, ¿verdad? O lo que yo le ofrezco a la gente es el poner la casa en orden, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen que hablar no solamente de que no va a crecer, sino que va a recortar. O sea, o sea, no hay plata que alcance para seguir metiendo cosas en el presupuesto. Ahora los voy a comprometer. Uno, para hacer un omelette tiene que quebrar huevos, ¿verdad? Si no se quiebran huevos, no se hace el omelette. Bueno, les pregunto, estamos en una posición donde ninguno de nosotros está metido con un candidato. Bueno, pero si estuviéramos, si ustedes fueran economistas, ¿cuáles? Y quieren ser, si ustedes fueran, no economistas porque lo son, si ustedes fueran asesores y quieren ser ministros de Hacienda o tienen la aspiración de presidente del Banco Central, en un minuto también, ¿qué huevos quebrarían y le recomendarían a ese candidato que tiene que ganar las elecciones,
¿verdad? Para que ustedes puedan acceder a un puesto de esos, ¿qué medidas le podrían recomendar? Que sean responsables y que no generen tanta roncha. Yo lo que haría es igualmente decirle, mire, revise programas sociales, no pensando en quitarlos, pensando en hacerlos más eficientes y de repente, mejor todavía, en unificarlos. Y segundo, anclar la gestión del presupuesto de la República o el presupuesto público a objetivos. O sea, conforme se van avanzando en los objetivos, el gobierno central va liberando los recursos, antes no. Y ahí le puedo garantizar que la gestión, por lo menos desde el punto de vista de tesorería, de caja, va a mejorar. ¿Vos cuáles huevos le recomendarías quebrar al candidato? Sí, bueno, yo creo que iría un poco más directo. Yo diría hay que entrarle al tema de empleo público, hay que entrarle a la reforma del Estado, hay que entrarle a pensiones, ¿verdad? En cada uno de esos grupos uno ve también el tema de transferencias, ¿verdad? Fondos que no rinden cuentas, ¿verdad? Temas sociales en universidades, o sea, de todo eso hay que hablar. ¿Tu candidato perdió entonces? Sí, probablemente mi candidato es el que no va a ganar, pero es el que le habla claro a la gente, ¿verdad? Yo creo que una discusión que he tenido con muchos amigos, ¿verdad? Yo creo que en este país probablemente no se puede ganar una elección si uno dice la verdad. Pero al menos yo entonces por eso no triunfaría en política, ¿verdad? Muchas gracias a Manuel Zúñiga y a Luis Loría por habernos acompañado, pero especialmente a ustedes por ese compromiso que tienen todos los lunes con la política con P mayúscula. La otra semana tendremos otro tema importante que usted debe estar escuchando de los candidatos para que usted, por lo menos como oyente y televidente de Noche Sin Tregua, sea un ciudadano informado y responsable a la hora de buscar su candidato. Un abrazo y los espero dentro de 8 días aquí en la política con P mayúscula. Muy bien, muchas gracias. Salud.